llamo Ana Alonso, que soy escritora, y estoy aquí para que comentemos este libro que habéis estado leyendo, que es Palacios de Papel. Y que, bueno, trata de muchas cosas que a lo mejor a vosotros os han parecido al principio un poco lejanas, ¿no? Porque quizá habéis pensado, bueno, ¿y estos personajes que se salen de los libros cuando la biblioteca se quema? ¿Por qué estos personajes sin otros? ¿Por qué la escritora habrá elegido a este? ¿Y qué pueden tener estos personajes que ver con nuestras vidas, ¿no? Porque algunos son muy antiguos. Entonces, bueno, puede que hayáis sentido la curiosidad, ¿no? De saber por qué elegí a estos personajes, por qué quise mezclar una historia que parece al principio que va a ser realista, ¿no? Porque parece que, bueno, pues, es un youtuber, Diego, que se está planteando, bueno, quiere hacer como esa provocación, ¿no? Podemos quemar los libros porque no tienen nada que ver con nuestra vida, algunos libros ya muy antiguos. Cómo de repente eso pues, provoca un incendio en la vida real y a partir de ahí empieza la magia, ¿no? Diríamos que es una historia de realismo mágico porque se mezclan situaciones de la vida real con situaciones que no podrían ocurrir nunca en la vida real, ¿no? Como es esta historia fantástica de que se escapen de los libros los personajes. Bueno, pues yo creo que con lo que os voy a contar de mi vida, que tiene mucho que ver con las razones por las que me hice escritora, vais a entender perfectamente por qué quise escribir esta historia. Y luego a partir de ahí os voy a dejar tiempo para que me preguntéis vosotros también todo lo que queráis, que me imagino que es lo que más me interesa, de dudas o curiosidades. Mirad, yo empecé a escribir cuando era bastante joven. Empecé a escribir cuando estaba en quinto de primaria, porque ese año hicimos en mi clase una revista, participábamos todos los niños y niñas de la clase, unos hacían artículos de periódico, de noticias, otros hacían a lo mejor el humor, los chistes, y yo participé haciendo cuentos y poemas. Y me lo pasé también con esa experiencia que desde entonces no he dejado nunca de escribir. Para mí en ese momento escribir era pura diversión, pues inventarte cosas y ponerlas en el papel. Casi todos los cuentos que yo me inventaba estaban relacionados con los libros que yo leía porque a mí me gustaba mucho leer. Yo tengo que decir que en esto tuve suerte porque la casa donde yo vivía pues estaba llena de libros, era lo que había en mi casa. A mis padres les gustaba mucho leer y entonces en todas las habitaciones había libros. Cuando ya no cabían en las estanterías empezaban a acumularse a veces en los rincones en el suelo, que mi madre se ponía ya un poquito nerviosa porque bueno, pues era lo que ocupaba casi todo el tiempo de mi padre, que era profesor, pero todo el tiempo libre que tenía lo pasaba leyendo. Y entonces mi hermana y yo nos acostumbramos a hacer lo mismo. Desde muy pequeños, pues lo que hacíamos era leer mucho en nuestro tiempo libre. Es verdad que ya sabéis que en esa época no teníamos redes sociales, ni teníamos móviles, ni teníamos tablets. Entonces, claro, pues a lo mejor teníamos más tiempo disponible y más atención para poder dedicarlo a la lectura. Es comprensible que vosotros, con todo lo que tenéis a vuestro alrededor, pues a veces os cueste encontrar tiempo en vuestros ratos de ocio para dedicarlo a leer, porque además es que todo el entretenimiento que nos llega a través de las pantallas tiene un efecto sobre el cerebro. Yo con esto no quiero asustaros porque además yo soy muy tecnológica, a mí me gusta mucho la tecnología, o sea que no voy a decirles que yo paso completamente de las pantallas, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que tenemos que aprender a usarlas, porque tienen un efecto sobre nuestro cerebro que si no lo entendemos bien, pues puede interferir con otras actividades que queramos hacer y puede provocar que no las hagamos bien. Me voy a explicar. Cuando nosotros estamos mucho tiempo, por ejemplo, con un videojuego, imaginaos que hemos estado 2 horas seguidas con un videojuego, ¿no? O bueno, haciendo scroll en TikTok o en Instagram, o lo que sea. Bueno, pues eso lo que hace es que nuestro cerebro genere continuamente una sustancia que se llama dopamina, que es como si fuera una droga interna, que lo que nos hace es sentirnos bien, pero querer más contenidos todavía, ¿no? Entonces esta sustancia lo que hace es como hackear un poco la parte de nuestro cerebro que está aquí delante, que es
córtex prefrontal, que es el que se dedica a razonar, a comprender, a entender a los demás, a reflexionar sobre uno mismo. Bueno, pues todas las actividades que relacionamos con pensar, ¿no? Y con imaginar. Entonces, ¿qué pasa? Que si hemos estado 2 horas jugando a un videojuego y luego lo dejamos, pues tenemos tal cantidad de dopamina y tenemos esta parte del cerebro tan hackeada, tan adormilada, que si por ejemplo queremos ponernos a leer, pues nos aburrimos, se nos va la atención, no nos enteramos de lo que estamos leyendo, empezamos a pensar, a mí no me gusta leer, y no es que no nos guste leer, es que estamos leyendo en un momento en que nuestro cerebro está cerrado. Lo mismo pasa con estudiar. Si vosotros habéis estado 2 horas pues con Instagram o 2 horas con un videojuego y a continuación os vamos a hacer problemas de matemáticas, os va a costar mucho trabajo. Entonces, a lo mejor lo que tenéis que hacer es darle un descanso a vuestro cerebro, es decir, bueno, pues voy a estar media hora con una actividad más tranquila que puede ser hablar con vuestros amigos, o puede ser estar pensando en vuestras cosas, o puede ser hacer deporte, bailar, cantar, dibujar, algo que haga que poco a poco otra vez despierte nuestro córtex prefrontal, que es con lo que estáis leyendo, que es donde está la imaginación, que es donde está la reflexión. Entonces, si dejáis ese descanso de media hora, pues luego ya vais a poder leer concentrados, vais a poder estudiar concentrados. Así que no penséis, cuando estéis leyendo un libro y no os concentréis, no penséis, es que hay algo que falla en mí. Es que a mí no me gusta. Por más que lo intenten, no es eso. Es que nuestro cerebro tiene sus tiempos. Entonces, todos y todas los que estéis aquí podéis disfrutar leyendo. Lo que pasa es que hay que aprender a manejar el cerebro y a darle lo que necesita cada uno. Como os decía, yo cuando tenía vuestra edad no tenía tanto problema porque, claro, como no teníamos redes sociales ni teníamos videojuegos había, pero eran muy sencillos, pues entonces nuestro cerebro, digamos, que estaba como más predispuesto, ¿no?, para disfrutar con la lectura, aunque ya os digo que vosotros, con que le deis el descanso suficiente, vais a disfrutar igual, no quiere decir que ahora mismo no se pueda disfrutar leyendo, todo lo contrario, porque nuestro cerebro lo está pidiendo a gritos, esa otra actividad para compensar todo el tiempo que pasamos con las pantallas. Bueno, pues cuando lees mucho, eso tiene el efecto de que te activa la imaginación. Entonces luego, si quieres escribir, es muy fácil que se te ocurran ideas para cuentos, para poemas, y eso es lo que me pasaba a mí, yo creo, ¿no?, que disfrutaba mucho porque los libros que leía me daban ideas para mis propias historias, para mis propios cuentos. Pero todo eso, que cuando estaba en quinto de primaria era solo diversión, pues ya cuando tenía vuestra edad empezó a ser más que diversión, empezó a ser un poco mi refugio, porque en esa época a mí las cosas me iban muy mal. Yo tuve un accidente de tráfico muy grave, pues, cuando era un poquito más pequeña que vosotros, iba conduciendo a mi padre, bueno, pues el accidente afortunadamente no murió nadie, pero los 4 ocupantes que íbamos en el coche, mi padre, mi madre, mi hermana y yo, estuvimos muy graves, estuvimos un mes en el hospital, y yo a partir de esa experiencia cambié. Yo había sido una niña muy comunicativa, me encantaba pues, estar con mis amigas, hablar con los demás, y después de esa experiencia me volví muy retraída, me volví muy miedosa, todo me preocupaba, todo me angustiaba, me levantaba muchas veces por la noche a ver si la puerta estaba cerrada o a ver si el gas estaba, que la cocina era con gas, pues estaba dado o no estaba dado. Y me empecé a aislar, empecé a dejar de hablar con la gente. Entonces, claro, ya sabéis lo que pasa cuando te vas aislando, pues desde fuera la gente, como no te comunicas, te empieza a ver como alguien raro, ¿no?, como alguien diferente. Y la mayor parte de la gente te deja en paz, pero siempre puede haber alguien que también, porque sea él un poco más inseguro, por lo que sea, por falta de autoestima, pues a lo mejor como te ve ahí más débil y más aislada, aprovecha para hacer una broma, aprovecha para echar risas. No lo hace con mala intención, seguramente, pero tampoco se está poniendo en tu lugar, porque cuando tú ya tienes un montón de problemas,
accidente, que tienes miedo de todo, que no te comunicas con nadie, si encima alguien se ríe de ti, pues es muy fatal. Tu autoestima se cae al suelo. Y así fueron para mí los años de la secundaria. Fueron años muy difíciles, en los que me sentía totalmente sola. Y mi refugio en esos años fueron los libros y la escritura. Yo cuando me metía en mi habitación, me ponía a leer, ahí me olvidaba de todos mis problemas, viajaba a esos mundos de la lectura y era como si viviera más en los libros que en la vida real. Hay algunos años de mi vida del instituto que yo recuerdo mucho más los libros que leí, los personajes de los libros, que las personas que había en mi clase o porque como no me relacionaba, o sea, que imaginamos. Así que cuando yo escribo sobre personajes que se salen de los libros y se comunican con los protagonistas de Palacios de Papel, en realidad lo que estoy contando es algo sobre mi vida. Parece que cuando los escritores escribimos historias de magia o de fantasía como es esta, pues es algo como muy alejado de la realidad. Sin embargo, con una historia fantástica también se puede contar la propia vida. Solo que yo, en lugar de decir, mira, pues a mí me pasaba esto, estaba sola, solo hablaba con los personajes de los libros, pues yo lo he contado de otra manera. Lo he contado imaginando que esos personajes se salen de los libros. Bueno, afortunadamente esa época pasó. Poco a poco pues empecé otra vez a comunicarme con los demás y tengo que decir que escribir me ayudó mucho, porque cuando tenía 19 años estaba ya en la universidad y en la universidad estudié biología, los seres vivos. Parece que no tiene nada que ver con la escritura, pero todo lo que estudias al final pues te da ideas y enriquece tu mundo para luego crear historias, ¿no? Y justo cuando estaba en segundo de carrera vi un anuncio de un concurso de poesía que me llamó la atención porque el premio era un viaje a París, además de que te publicaran el libro. Y a mí me encanta viajar. Y entonces yo pensé, bueno, tengo montones de poemas que yo no compartía con nadie, claro, porque es que nadie sabía que yo escribía esas cosas. Yo tenía un cajón en mi habitación donde iba metiendo todo y no lo compartía con nadie. Pero ese anuncio me hizo pensar, bueno, ya que tengo tantos poemas y si me presento al concurso a ver qué pasa. Y bueno, pues si lo gano, pues me voy a París. Entonces preparé todo para presentarme al concurso. Tuve que llevar los poemas que estaban escritos a mano a una chica que tenía una máquina de escribir de esas antiguas. ¿Sabéis cómo eran esas máquinas? Y le pagué un dinero para que me pasara los poemas a máquina, como decíamos en París, porque tener un ordenador en casa todavía no era normal. Y ya cuando tenía todos los poemas preparados, pues bueno, me asaltó la inseguridad porque, ya os digo, yo la autoestima en esa época la tenía por los suelos. Y entonces dije, no, ¿cómo me voy a presentar yo a un concurso de poesía y que me publiquen un libro a mí? O sea, eso es imposible. Pero bueno, ya me daba pena, lo tenía todo preparado y entonces tomé una decisión que fue dejarle leer el libro a mi padre. Yo me fiaba mucho de la opinión de mi padre, ya os he contado que era un gran lector. Él era profesor de algo que estudiaréis más adelante, que se llama filosofía, que es el amor al conocimiento. El amor al conocimiento no son solo palabras. Alguien que ama el conocimiento es alguien que disfruta aprendiendo, pero que disfruta de verdad. Entonces, cuando estás con una persona así, es que todo se vuelve mágico, porque todo es nuevo. ¿Ves los niños pequeños que se asombran con todo? Que para ellos todo es nuevo, que siempre están preguntando por qué, por qué, por qué. Y luego parece que con los años se nos va desgastando esa curiosidad, ¿no? Bueno, pues a mi padre no se le había desgastado la curiosidad, mi padre seguía preguntando por qué, por qué, por qué. Pues a todas las cosas, lo mismo le interesaban a lo mejor las estrellas que había en el cielo y entonces pues vamos a ver si distinguimos cuál es pues, la estrella polar o vamos a ver luego esta constelación, pero también a lo mejor otro día te enseñaban de un patio de peces, o sea, es que a lo mismo le interesaba la naturaleza, que la historia, que el arte, que el deporte, todo. Y vivir con alguien así pues era un poco mágico, porque te contagiaba las ganas de aprender y te dabas cuenta de que aprender no es algo que haces para los demás, para aprobar exámenes, sino que es algo que haces para ti,
para disfrutar más de la vida. Al final, si disfrutas de muchas cosas, tu mundo te enriquece. Una persona que solo disfruta con el fútbol, por ejemplo, pues muy bien, está fenomenal, me encanta el fútbol también. Pero si disfrutas con el fútbol, con las estrellas, con el arte, con la música, pues oye, es que 5 veces más diversión, ¿no? Entonces, así es como viví yo esto de esta relación con el conocimiento. Bueno, pues a esa persona tan especial para mí fue a quien le dejé leer mis poemas por primera vez. Con mucha vergüenza, porque yo con 19 años, pues bueno, hablaba de muchas cosas mías, personales, que nunca había compartido con nadie, y bueno, un poco de vergüenza que compartirlas con mi padre en ese momento, pero mi padre pues reaccionó de una manera muy emocionante, porque él mismo se emocionó y vino después de leer el libro, donde yo estaba estudiando para un examen, y me dio un abrazo y me dijo unas palabras que yo creo que son las culpables de que yo esté aquí hoy y de que sea escritora. Porque no me dijo, el libro está muy bien, me han gustado mucho los poemas, lo que me dijo fue, tú vas a ser escritora, y me lo dijo con mucha convicción. Claro, yo estaba estudiando biología, que es una carrera pues, para ser científica, ¿no? Entonces, que de repente mi padre me dijera eso, que era lo que en el fondo yo más deseaba, pues me hizo ver lo posible por primera vez. Y a partir de ahí empecé a creer que eso podía ser si yo me esforzaba o lo intentaba. Y pensé, pues bueno, ¿por qué no? Pues me voy a presentar al concurso. Y así fue como me presenté a ese premio de poesía y me lo dieron. Fue el libro que premiaron, me lo publicaron cuando tenía 19 años y bueno, pues fue un antes y después ese libro, porque fue pasar de escribir solo para mí en completo secreto, pensando que lo que yo escribía nunca nadie lo leería, a tener un libro publicado y que todas esas cosas pues tan personales está compartiéndolas con los demás. Me costó un poco de trabajo, no creáis ese paso, pero me sirvió muchísimo. No solamente en la escritura, en la vida también, porque me sirvió para salir de ese aislamiento en el que yo me había venido con el accidente. Cuando yo a través de mis poemas me di cuenta de que la gente los entendía, se emocionaba porque habían sentido cosas parecidas, pues me di cuenta de que no estaba tan sola como yo creía. Me di cuenta de que en el mundo real también había muchas personas con las que me podía comunicar. Y comprendí que escribir no es solo pues, expresar cómo te sientes tú, sino también compartirlo con los demás, que eso es lo que al final te convierte en escritora, ¿no? Y desde entonces pues ya me he dejado nunca de publicar libros. Por desgracia mi padre murió poco después de que me publicaran el primer libro y ya no llegó a ver los siguientes, pero fijaos en la sido importante en mi vida que todos los libros que están publicados en esta colección, en esta Palacios de Papel, que se llama Pizca de Sal, que ya son muchos, porque creo que llegan a 100, llevo muchos años publicando en esta colección, todos los libros de la colección los he escrito yo. ¿Y qué tienen todos los libros de esta colección en común? Pues son un homenaje a mi padre, a esa manera que tenía él de ver el conocimiento como algo que te hace disfrutar, enriquece tu vida y al final es algo que ganas para ti, ¿no? Pero también para compartir con los demás. Entonces, bueno, pues lo de Pizca de Sal es porque cada libro tiene una pizca de algún tema que a mí me entusiasma y quiero compartir con vosotros. Y en este libro ya habéis adivinado cuál es esa pizca, ¿no? Pues otros libros que a mí me han gustado mucho, podría haber elegido muchos otros, pero bueno, elegí cada uno de estos porque era especial para mí. Entonces ahora si queréis comentamos un poco por qué los elegí. Y nada, todo esto lo situé en este contexto de Diego, un chico que está un poco harto, ¿no? De que le impongan leer libros que a él parece que no. Además, esto es un poco con la pugna que tiene con su madre, ¿no? A veces con nuestros padres pues tenemos esa relación de que sí, los queremos mucho, pero por otro lado nos sentimos presionados, sentimos que quieren que seamos de una manera que a lo mejor no es como nosotros nos sentimos, y entonces a veces de ahí surge esa rebeldía bueno, que nos hace cuestionar todo lo que ellos nos proponen, lo bueno y lo malo y todo, lo metemos en el mismo saco, ¿no? Entonces, eso es lo que le pasa a Diego, ¿no? Pues ya basta que su madre sea profesora de literatura para que él diga, pues a mí estos libros no tienen nada que ver con mi vida y entonces para demostrarlo voy y quemo
suceden pues este tipo de acciones que a lo mejor no tienen mala intención, aunque bueno, buena intención que no ha vivido tampoco se puede que tenga, ¿no? Pero bueno, que él no lo hace con la intención de que en la vida real la gente se ponga a quemar libros, es solamente con un gesto de provocación, pero pues al día siguiente la biblioteca aparece quemada y claro, todas las miradas se vuelven hacia él, parece que va a ser el culpable, y a todo esto pues entra en acción a Diana, que ya sabéis que es la hija del bibliotecario, de Víctor, y que tiene una relación muy especial con los libros porque ella ve a los personajes que salen de los libros, habla con ellos. Yo sí que quería que en la historia, cuando vosotros la estáis leyendo, que no pensaseis que Adriana está viendo fantasmas o que todo está en su cabeza, ¿no? Por eso Diego también ve a los personajes. O sea, en la historia los personajes se escapan de verdad de esas páginas. Y bueno, pues el reto mayor en este libro para mí fue ponerle voz a Don Quijote, porque claro, es que eso me da responsabilidad, ¿no? Es un libro que a mí me encanta, pero atreverse a imaginar a Don Quijote pues cruzando las calles hoy en día, despistado con los semáforos y cómo reaccionaría, fue un atrevimiento muy grande, pero bueno, para eso estamos los escritores, para atrevernos, ¿no? Y aunque las cosas luego nos puedan salir mejor o peor, pero siempre hay ese fondo, ¿no?, de desafío para el libro, porque si no, no querría seguir escribiendo. Y ya os digo, para mí esa fue la parte más difícil, pero también más bonita, la de imaginarme a Don Quijote ahí un poco perdido en una ciudad moderna. Don Quijote, bueno, ¿por qué lo elegí? Pues ya sabéis que es como el gran soñador. Puede parecer que el gran soñador, pero soñador que no se quedan los sueños en su cabeza de podría cambiar el mundo, pero no lo hago, sino que él sale ahí, bueno, pues con su caballo y su lanza a intentar desfacer en tuertos, ¿no?, como él dice, que es, bueno, pues enfrentarse a las injusticias. Al final, esa actitud que puede parecer de locos, en el fondo, yo creo que la necesitamos un poco más en nuestro mundo también. Si nos quedamos todos quietos y no hacemos nada y esperamos a que sean otros los que les hagan las injusticias que vemos, tampoco os estoy diciendo que haya que salir ahí en plan Don Quijote, ¿no? Porque bueno, esto es un poco extremo, pero sí que hay otras maneras, a lo mejor más efectivas, de actuar, y desde luego lo que no se puede nunca es dejar de soñar y dejar pues, la responsabilidad del mundo de otros, porque es que si no nos quitan el mundo de las manos a la gente normal, a la gente corriente. Y bueno, luego hay otros personajes que para mí son importantes. Por ejemplo, el personaje de Morgana, ¿os acordáis? Que es uno de los que se salen de los libros. El personaje de Morgana es una especie de mujer mágica, ¿no?, con poderes, que aparecen en unas novelas escritas en la Edad Media, que son las novelas del Rey Arturo. Bueno, algunas estaban escritas en verso, otras en prosa. ¿Y qué tuvieron de especial estas historias? A lo mejor os suena lo de Arturo, los caballeros de la tabla redonda, no sé si bueno, son historias de caballeros y de damas y de muchos amores y muchas aventuras. Bueno, pues estas historias en su momento, cuando se escribieron, fueron algo nuevo totalmente, porque nadie nunca había escrito historias de amor así. Para la gente, bueno, pues lo de emparejarse, de casarse, estas cosas, pues era una parte de la vida, pero no era tampoco lo más importante. Esto de plantear el amor, el enamoramiento como una aventura interior, que es lo que más te importa del mundo y que te cambia por dentro, que te hace mejor persona, esto lo plantean por primera vez estas novelas del Rey Arturo. Y esto en la vida real en ese momento no pasaba, era como si ves ahora una cosa en una película que no pasa en la realidad. Pero es que a la gente le encandiló tanto que empezaron a pensar, oye, a mí me gustaría vivir un amor así. Un amor de esos que es una aventura que te hace que todo tu mundo se revolucione, que cambia tu manera de ver el mundo, que hace que cada día sea diferente, ¿no? Bueno, pues eso pasó a la vida y ahora entendemos así el amor. Y nos parece que el amor romántico ha existido siempre, pero no es verdad.
ese tipo de amor romántico, fue un invento de los libros, un invento de la literatura, para que veáis cómo pueden los libros llegar a cambiar la vida. A lo mejor ahora podemos pensar, bueno, estamos del amor romántico un poquito alto, ya ha tenido ya 1000 años de desarrollo, a lo mejor podemos inventarnos otra cosa, que eso también puede que sea necesario, ¿no? Pero bueno, pues a lo mejor también a través del arte, a través de la literatura y a través de lo que nosotros queramos, lo podemos cambiar. Bueno, no me quiero extender mucho más porque sé que vais a tener preguntas que hacerme, entonces yo ya os he contado por qué escribí el libro, qué quise yo contar con esta magia de los personajes que se salen de los libros, pues importantes que fueron para mí en un momento de mi vida, cuando me parecía que solo los tenía ellos, me parecía que estaba tan sola que solo podía hablar con ellos. Y os digo de verdad que lo que aprendí con ellos me ha servido siempre, porque al final son como personas que has conocido en el mundo real. Entonces aprendes de todos ellos y es como si fueran tus amigos que están ahí siempre y bueno, tienes su recuerdo. Yo releo mucho los libros que me han gustado y entonces de vez en cuando pues vuelvo a esos personajes una y otra. ¿Queréis que empecemos con las preguntas? A ver, ¿quién se ha hecho? Yo. Adelante. ¿Cómo surgió la idea de este libro? Pues la idea surgió de querer contar de una manera indirecta lo importante que eran los libros para niños. Entonces, en lugar de decir, bueno, pues voy a escribir lo que me pasó cuando era adolescente y cómo solo me relacionaba con los libros, pensé, bueno, pues me voy a imaginar a una chica que es un poco parecida a mí, ¿no? Que es Adriana, pero ella habla de verdad con los personajes de los libros y los libros de verdad se escapan. También quería plantear cómo en la actualidad a veces parece que mucha gente piensa que los libros son cosas del pasado, que no tienen nada que ver con sus vidas, y esto me parece a mí que es como si hubiera un tipo de comida muy rica, imaginaos el chocolate, ¿no? Bueno, a mí me parece muy rico, a lo mejor a todo el mundo no le gusta. Pero imaginaos que de repente esto, alguien empezara a decir, nada, es que eso es de boomers, o eso es de viejos, o eso es de tal, eso no nos gusta. Bueno, pues quién saldría perdiendo, el que no lo prueba, ¿no? Porque al final es algo que tiene un valor que lo ha probado lo sabe. Bueno, pues con los libros yo creo que pasa eso. A veces despreciamos todos esos clásicos de la literatura sin haber llegado a conocerlos. Entonces yo creo que a esos libros hay que darles una oportunidad. Y si son un poco difíciles de entender al principio, no pasa nada. ¿Cuántas veces nos hemos quedado atascados oyendo una canción y no entendemos muy bien lo que significa y da igual, nos gusta, y la volvemos a oír y a lo mejor la siguiente vez la entendemos mejor, ¿no? Con los libros puede pasar un poco lo mismo, que a lo mejor al principio no entras del todo y luego poco a poco te van absorbiendo. Entonces, creo que es importante que sintáis que todos esos libros que forman parte del patrimonio cultural de la humanidad, que son también vuestros. No penséis, no, eso es para otra gente, porque si vosotros renunciáis a eso, pues a esos libros, a esa riqueza, otra gente se va a interesar, se va a quedar, porque se sabe cómo ha ocurrido en las épocas de la historia. Y eso es muy peligroso, al final, que el conocimiento se quede solo en manos de unos pocos, o el aprecio al arte. Bueno, pues por eso es. Me he extendido mucho, pero ya prometo ser un poquito más breve en las próximas respuestas. ¿Qué te inspiró a escribir este tema? Bueno, es un poco parecido, ¿no?, a lo que preguntaba tu compañero. Pues el tema de los libros, ya sabéis que me han encantado desde siempre, por eso pues, elegí escribir sobre ellos. Y los personajes que elegí, pues quise elegir un poco personajes de distintos tipos de libros, ¿no? Por ejemplo, el personaje Capitán Nemo, ¿no?, de Leguas de viaje submarino, las historias de aventuras. Por otro lado está el Principito, ¿no?, que es como esa literatura un poco poética, no se sabe si es para niños, y bueno, pues cada personaje está ahí por algo. Y
día, pero no ha venido. ¿Cuáles fueron los desafíos más grandes al escribir este libro? Pues este libro fue un desafío porque para mí esto de mezclar un ambiente real, un ambiente de un instituto, un ambiente de unos chicos y chicas de hoy, con algo muy mágico, que es que los personajes se salgan de los libros, para que resulte creíble, pues es un reto, ¿no? Porque, claro, si toda la historia es mágica y se desarrolla pues, en la Tierra Media o bueno, pues, en cualquiera de esos mundos de fantasía épica que conocemos, tú ya sabes que todo lo que va a ocurrir es mágico, ¿no? Pero claro, cuando de repente en un mundo como el nuestro empiezan a surgir cosas mágicas, el lector puede estar un poco despistado. Entonces para mí lo más difícil fue eso y bueno, luego poner la voz a Don Quijote, como os decía, que fue un reto. La siguiente. ¿Te ha pasado con experiencias personales o eventos reales para crear la historia? Pues me he basado en ese evento real que fue vivir durante a lo mejor 4 o 5 años de mi vida totalmente aislada y viviendo más dentro de los libros que fuera. Eso es lo que más se parece a, bueno, pues a lo que le ocurre al personaje. Pero nunca he quemado ninguna biblioteca. Sí que es verdad que la única parte, habéis llegado al final del libro, ¿no? Sí, lo habéis leído entero. La única parte del libro que está basada en un hecho real es esa parte de Víctor, que a lo mejor os sorprendió un poco que el que realmente ha quemado la biblioteca fuese el padre del bibliotecario, ¿no? Bueno, pues esto sí que está basado en un hecho un poco parecido que, bueno, es una persona que yo conocía, el marido de una amiga de mi madre desde la infancia. Pues este señor era experto en archivos antiguos, entonces tenía a su cargo un archivo con libros muy antiguos, pergaminos de la Edad Media, todo muy valioso, ¿no? Y él era el único que estaba allí durante años y años encargado. Y con el tiempo empezó a pensar que, bueno, que aquellos pergaminos nadie los valoraba, nadie iba a verlos, nadie iba a estudiarlos, entonces, ¿por qué no se los iba a ir a llevar a su casa? Y ya que se los llevaba, pues ¿por qué no iba a vender a algunos? Y bueno, y ya que estaba, pues algunos que no le parecían muy interesantes, pues los raspaba y escribía él encima cosas muy bonitas y hacía como dibujos. Él llegó a pensar que el archivo era suyo. Y entonces, bueno, al final lo descubrieron y terminó en la cárcel, claro. Bueno, pues lo que le pasa al padre de Adriano es un poco eso, ¿no? Al final él se convence de que es el único que aprecia esos libros, de que al final puede hacer con ellos un poco lo que quiera y que si, bueno, si se los vende a personas que los aprecian, pues mejor están allí que llenándose de polvo en las estanterías donde nadie los ve. Entonces yo sé que esta parte, cuando llegáis a ella, sorprende un poco porque decís, pero bueno, ¿cómo un hombre que ama tanto los libros va a ser el que quema la biblioteca? Y sin embargo, ya os digo, es la parte que más está basada en un hecho real. Pero bueno, que el hombre no quemó el archivo, ¿eh? ¿Cómo ha influido este libro en tu propia vida? Bueno, todos los libros influyen porque en todos los libros que vas escribiendo descubres algo de ti mismo que a lo mejor estaba ahí, pero no te dabas cuenta de lo importante que era. Y a mí sí que me pasó que al escribir este libro fue como volver un poco a aquellos años y en los que yo estaba tan aislada con mis libros, en los que tenía pues 12, 13, 14, 15 años y reconciliarme un poco con esa persona que era entonces y como cuidar un poco a esa persona que era entonces y darle a lo mejor libros que yo creo que le habría gustado leer. Siempre cada libro, aunque escriba, yo he escrito muchos libros. Y se podría pensar, bueno, pues ya dará igual, ¿no? Como ya se estaba acostumbrada, pues no, cada libro siempre es un descubrimiento. Y muchas veces descubres cosas que te remueven por dentro y que luego te cuesta hablar de ellas. Yo tengo algún libro que todavía cuando hablo de él, como estamos ahora, no puedo evitar que se me escape alguna lagrimilla, porque, bueno, aunque sea directamente de cosas que me han tocado mucho. Siempre en todos los libros, por muy fantásticos que sean los
empezó como un juego, porque cuando estaba en el colegio, divirtiéndome mucho cuando escribía cuentos, poemas, siguió como una necesidad y un refugio, pues era lo que yo hacía para sentirme mejor cuando toda la vida me iba bastante mal. Y lo que ha sido siempre pues es algo apasionante, algo que te absorbe. Yo creo que esto os puede pasar a todos. O sea, yo de verdad os recomiendo que probéis esto de escribir, pero no escribir para agradar a nadie, o escribir para pensando, yo voy a escribir una cosa que guste mucho a los demás. No, escribir para vosotros, para entenderos a vosotros mismos, para a lo mejor empezar a escribir sin saber muy bien qué es lo que va a salir. Seguro que os va a sorprender. Y luego una cosa que es buenísima también, si os animáis, es escribir a mano, porque bueno, yo ahora lo que todo escribo con el ordenador, lógicamente que voy más rápido. Pero todos los días escribo por lo menos 6 o 8 páginas a mano, porque está demostrado que la coordinación de la mano cuando vas escribiendo con el cerebro es algo que activa mucho esta parte que os decía, que es la imaginación y demás. Entonces, una manera muy buena de empezar el día es, diremos, pues sí, bastante tengo yo que me despierto medio que no sé dónde estoy y me voy a poner a escribir ahí a mano 6 hojas. Bueno, pues yo ahí lo dejo. Hay mucha gente que lo hace. Hay una señora americana que ha dado muchos cursos de escritura y tal, y escritura no solo para escritores, sino para gente que quiere como mejorar su vida, ¿no? A través de la escritura. Y ella lo que dice es que si escribes esas páginas al principio, 15 minutos, escribiendo a mano, sin pensar lo primero que se te ocurra, al final terminas sabiendo mucho de ti mismo, empiezas el día de otra manera también, empiezas el día con esta parte del cerebro mucho más activa. Entonces, bueno, pues todo eso ha significado para mí la escritura, y eso significa aprendizaje, conocimiento, creación, comunicación, expresión de lo que sientes, todo eso. ¿Qué te gusta más de ser escritora? Pues lo que más me gusta de ser escritora es escribir, y de la parte de escribir me gusta mucho cuando estoy pensando las historias. Yo siempre me hago unos guiones de cómo va a ser la historia, y esa parte la disfruto mucho, ¿no? Porque es como empezar a ver un mundo que todavía no lo tienes muy claro. Entonces yo me hago unas listas de preguntas de todo lo que yo no sé de ese mundo todavía, porque, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, pues voy a escribir sobre un youtuber que quema un libro en directo y luego se quema una biblioteca y le acusa a mano. Esa pudo ser la primera idea que tuve para cada acción de papel. Pero luego pues empiezo a pensar, bueno, ¿y quemó él la biblioteca? Y si no la quemó él, ¿quién la quemó? ¿Y por qué la quemó? ¿Y qué pasa cuando se quema la biblioteca? Entonces empiezas a escribir las preguntas y yo no tengo las respuestas. Y cuando voy pensando las respuestas, eso es lo más divertido para mí, del proceso de la escritura. Luego, escribir es algo muy exigente, claro, tienes que estar muy concentrado muchas horas y muchos días en la misma historia, no se te puede olvidar lo que has escrito. Entonces, sobre todo al principio, cuando empiezo a escribir una historia, los 2 primeros capítulos así lo paso mal, me cuesta. Es de esto que estás escribiendo y se te ocurren 1000 excusas para levantarte, ir a hacer otra cosa. Ay, que yo tenía que llamar al fontanero, o que tenía que arreglar no sé qué. Y me cuesta concentrarme al principio. Luego, cuando yo estoy muy metida en la historia, ya no. O sea, ya es disfrutar. Pero esos 2 primeros capítulos, pues sí que me tengo que obligar un poco, porque todavía estoy yo familiarizándome con esto. No ha venido tampoco. Pues, ¿quieres hacerla tú? No, va, Hugo. Ah, pues Hugo. ¿Cómo es tu primera escritura? Yo intento escribir cuando estoy en mi casa por la mañana, pues normalmente desde las 10 hasta las 2, y lo que hago es que pienso, o sea, me planeo bien lo que voy a hacer. Pues por ejemplo, pues voy a escribir cada capítulo, ¿no? Me concentro 50 minutos, trabajo con un modo de pantalla que no tiene distracciones, porque lo están
negro alrededor para estar solo centrada en lo que estoy escribiendo, luego a lo mejor hago un descanso de 10 minutos, vuelvo y así pues durante 3 o 4 horas. Y luego sí que es verdad que mi momento más creativo es más bien por la noche, entre las 8 de la noche y las 11, las 12. Y entonces esos momentos los utilizo sobre todo para inventarme la parte nueva de las historias, para ver cómo van a avanzar y demás. ¿Más preguntas? ¿O ya están todas las que teníais? Fátima, me toca. La pregunta 6 sobre la escritora y ¿Qué consejo le daría a alguien que quiere empezar a escribir? Bueno, uno seguro que ya lo habéis oído mil veces, que es el de que leáis, ¿no? Encontréis libros que os gusten, hay libros para todos los gustos, entonces todos vais a poder encontrar libros que os gusten, que vayáis a la biblioteca y que exploréis. Y después otro consejo que os daría es que escribáis pensando en lo que os gusta a vosotros, no pensando en agradar a los demás. Y el tercer consejo, para mí más importante, que terminéis lo que escribís, lo que empecéis. Porque a veces decimos, voy a escribir una novela. Y claro, la novela es muy larga. Nosotros cuando estamos empezando, a lo mejor es mejor escribir historias más cortas o escribir un poema y no dejarlo a medias. Aunque empezamos con mucha ilusión, luego cuando nos empieza a salir un poco mal o como no sabemos cómo seguir, decimos, bueno, pues mejor empiezo otra cosa. Pues ahí justo es donde tenéis que decir, pues no, pues voy a acabar esta porque así voy a aprender a hacer lo que no sé hacer. Voy a resolver ese problema. Entonces eso es un poco lo que recomendaría, que empecéis, que lo que empecéis, lo terminéis. ¿Qué otros proyectos tienes en mente? Bueno, pues ahora estoy empezando con una historia que me gusta mucho, que la he tenido varias veces también, que también tiene que ver con una biblioteca donde hay una tinta especial y entonces esa tinta cambia los libros y puede hacer que te puedas meter dentro de los libros y bueno, tengo muy desarrollado ese mundo y estoy empezando a escribirlo ahora. Así que eso es en lo que estoy ahora mismo. Pero esto es todo un mundo mágico, no es una mezcla de mundo realista y todos son mundos mágicos. ¿Qué gustaría que los lectores llevaran con tu libro? ¿Qué me gustaría? Que los lectores se llevaran con tu libro. Pues sobre todo con ganas de leer más y más que darles consejos sobre cómo tienen que vivir su vida o respuestas, yo lo que quería es que el libro les lleve a hacerse preguntas. Pues sobre ellos mismos o sobre lo que han leído, que nos despierten curiosidad. Porque la curiosidad y el asombro yo creo que son de las cosas más valiosas que tenemos en la vida para seguir adelante. Cuando no nos sale todo bien, siempre son motores muy fuertes, ¿no? para seguir manteniendo las ganas de vivir y el entusiasmo, ¿no? Por lo que te rodea. Entonces eso me gustaría que se llevara ganas de aprender, ganas de saber, curiosidad, asombro, todo eso. Y bueno, si puede servir también para que os conozcáis un poquito más a vosotros mismos. ¿Cómo crees que ha influido la obra en el lector? Pues a cada lector yo creo que le influirá de una manera, dependiendo de sus gustos, dependiendo de su vida. Este libro no va a significar lo mismo para alguien que haya leído mucho, a lo mejor, que para alguien que nunca haya pensado en leer en su tiempo libre. Pero todas las lecturas son válidas, o sea, no hay una manera buena de leer el libro y otra mala. Lo que le diga a cada lector está bien. Una vez los libros están publicados son de los lectores, entonces no hay que decirles cómo tienen que leer el libro, ¿no? Cada uno lo que haya entendido, lo que le haya aportado el libro, pues está bien. sobre la experiencia de los dos. ¿Qué mensaje quieres transmitir a través de tu libro? ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje quieres transmitir a través de tu libro?
Pues no quiero transmitir mensajes en forma como de moralejas o de tenéis que sacar esta conclusión ya para vuestras vidas, sino que intento que estén abiertos y que cada uno encuentre en ellos algo que le pueda servir, ¿no? para su propia vida y sobre todo también que encontréis en el libro, aparte de llevaros algo de conocimiento, lo principal es que mientras lo leáis estéis disfrutando, ¿no? Bueno, que sea una experiencia divertida y esto me hace para la sensibilidad. Bueno, falta mucha gente. ¿Qué otro libro o autores están leyendo en este momento? Pues, a ver, déjame que piense. Ahora estoy leyendo un libro de un antropólogo que se llama David Graeber, que murió hace poco. Y tiene una manera de entender la historia muy curiosa. Vosotros, bueno, todavía no habéis estudiado mucha historia, pero cuando se estudia la historia a veces se dice, bueno, y entonces llegaron los egipcios que eran estudiantes, no sé qué, y luego hay una época que no hay faraones conocidos, que no... Entonces dicen, bueno, esto es el periodo intermedio, ¿no? Esto va, no sabemos el periodo intermedio, no le ponemos ni nombre. Y luego llega otra época y las épocas en las que no hay como grandes reyes, pues nada, periodo intermedio, no importa nada de la historia. Lo que dice este señor es todo lo contrario, que en esos periodos intermedios donde no había grandes reyes, era donde se hacían como más experimentos sociales, era cuando a lo mejor, claro, no dejaron grandes monumentos porque la gente estaba centrada en otras cosas como en sus propias casas, en vivir sus vidas. Entonces, tendemos a pensar que las épocas más importantes de la historia son las que nos han dejado pirámides, son las que nos han dejado grandes restos, ¿no? Pero a lo mejor las historias más interesantes han ocurrido en esos momentos donde no había reyes tan poderosos que ponían a miles de señores a hacer una pirámide y entonces esos miles de personas tenían tiempo para desarrollar sus vidas de otra manera. Eso es lo que dice. Y la verdad me parece muy interesante planteamiento que tiene, porque es muy novedoso. En la historia ha parecido que lo importante que son los momentos en que se construyen, ¿no? los grandes monumentos. Como veis, los libros siempre están ahí para cuestionarlo todo, ¿no? Para que te preguntes todo. Adelante. ¿Qué tipo de música escuchan mientras escriben? Mientras escribo no escucho música, porque a mí me gusta tanto la música que si escucho música no puedo concentrarme en nada más. Pero lo más que puedo hacer escuchando música es tejer o hacer manchillos, eso sí. Pero no puedo hacer nada que requiera concentración, porque toda mi concentración va a la música. Y me gusta todo tipo de música. Me gusta mucho el rock, me gusta mucho la música independiente, me gusta mucho la música clásica, yo estudié piano y me gusta mucho el jazz, música de todas las épocas, me gusta conocer la música que se está haciendo ahora mismo y hay mucha gente ahora que me gusta, pero pues también me gusta escuchar música antigua, de otras civilizaciones, de otras regiones del mundo, un poco de todo. ¿Cuáles son tus hobbies o pasiones fuera de la escritura? Me gusta mucho dibujar, no dibujo bien, pero me gusta, me encanta viajar, por ejemplo, me encanta la música, como os decía. Me gusta mucho estar aprendiendo siempre algo nuevo. Por ejemplo, me gusta mucho aprender idiomas. Ahora me he puesto a aprender noruego y he estado como un año con el chino. Y ahora, pues como el noruego. Bueno, es que los idiomas me encantan. Siempre aprender algo nuevo es una cosa que me gusta mucho. Y luego me gusta mucho, pues como os decía, hacer ganchillo, hacer cocinar, también me gusta. Me gusta también hacer algo de ejercicio a mi manera. O sea, un poco de todo. ¿Qué te gustaría tener hecho en pensar o sentir antes de leer este libro? Bueno, me gustaría que, sobre todo, que lo hubieran disfrutado mientras lo leen y luego, pues, a cada uno le dejará un pozo diferente. Las experiencias con los libros son curiosas, porque a mí, por ejemplo, hay libros que mientras los estoy leyendo
estoy totalmente atrapada ahí en el libro, pero luego lo termino y se borra de mi cabeza. Y luego a lo mejor hay libros que mientras los estaba leyendo, bueno, me parecían un libro más y sin embargo se han quedado ahí con mi mente y siempre están ahí. Entonces cada libro, a cada lector le puedo decir algo distinto y todo está bien. Antonio. ¿Tiene alguna película o serie favorita que te sigue? Sí, muchas películas me han inspirado, muchas series también. Ahora es verdad que llevo como 2 o 3 años sin ver series, que yo era una serie que vi muchísimas, pero últimamente pues es verdad que sí. Así que si me recomendáis alguna. Yo tengo otra pregunta. ¿Cómo salió el nombre del libro? El nombre del libro salió porque, bueno, esos personajes para mí son muy importantes, ¿no? Sus casas, que son los libros, para mí son como sus palacios de papel. Ellos se escapan de esos palacios de papel. Sí. ¿Qué profesión te gustaría si no fuera escritora? Pues me habría gustado dedicarme a la música, por ejemplo. También, bueno, eso habría sido muy difícil porque además con el accidente de tráfico que tuve en Italia habría sido imposible, pero me gustaban mucho las clases de danza y tal, y me habría gustado también dedicarme a eso, eso es muy difícil, claro, pero bueno, baile, me gusta también mucho la ciencia, me gustaba mucho ser profesora, yo soy profesora muchos años. ¿Cuánto tiempo tardaste en escribir el libro? Pues déjame que lo recuerde, yo creo que fueron unos 2 meses y medio, aproximadamente. Pero bueno, dedicándome cada día, ¿no? Así, yo lo de ponerme un rato y luego dejarlo y decirlo y después ponerme otra vez no funciona. Porque si estoy centrado en saliendo de la historia no me concentro en los personajes. No como así. ¿Cuántos libros has escrito? Pues el número exacto no lo recuerdo, pero sé que son 200 y algo. Es que llevo muchos años escribiendo. Al tiempo a escribir muchos también. Ahí estoy contando muchos cuentos para niños, algo así ilustrado que tiene poquitas páginas, o sea, hay un poco de todo. Hay libros largos, el más largo creo que tiene 580 páginas de los que he escrito, y el más corto 12 páginas. Así que un poco de todo. ¿Tenéis alguna otra pregunta? ¿Alguna curiosidad que os haya surgido? ¿Entendisteis bien el libro? ¿Os costó alguna parte? Se me olvidó bien. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención, por leer y por estar abiertos a esa curiosidad de entender de dónde nace el libro. Gracias por todo. Sobre los niños, sobre el libro. Y también han hecho, bueno, cómics. Así que, no sé, algunos muy bonitos. Sí. Me encanta aquí con el símbolo del libro. Sí. Voy a traer algunos que están muy bien. Con Katy, claro, no hemos hablado de Katy. Y bueno, resúmenes, reseñas también. Hemos hecho unas cuantas de cositas.